La amante de mi marido me llamó la empleada. Cuando apareció en nuestra casa, no sabía que yo era dueña de la compañía para la que trabajaba su papá. La amante de mi marido tocó el timbre de nuestra casa el sábado por la tarde y cuando abrí, me entregó su abrigo y dijo: «Dile a Ricardo que llegué», porque pensó que yo era la empleada de la casa y no su esposa durante 12 años. Me quedé allí, sosteniendo su abrigo de diseñador, mientras ella entraba a mi casa como si fuera suya. Rubia, tal vez de unos 25 años, con un vestido que costaba más que la renta de la mayoría de la gente. Miró alrededor de nuestro vestíbulo y dijo: «Este lugar necesita una modernización. Voy a hablar con Ricardo al respecto». Ricardo es mi marido. Era mi marido. El hombre con el que construí esta casa, ladrillo a ladrillo, trabajando en 2 empleos mientras él terminaba la escuela de medicina. El hombre que aparentemente tenía una amante lo suficientemente joven para ser su hija, que pensó que podía redecorar mi hogar. «¿Dónde está Ricardo?», preguntó, sin siquiera mirarme. «No está aquí», dije. «Bueno, ¿cuándo regresará?». «No tengo todo el día». «¿Quién eres?», le pregunté, aunque estaba empezando a atar cabos. «Soy Alexia, la novia de Ricardo». «¿Y tú eres?». La empleada al parecer se rió. «Bueno, sí, obviamente, aunque Ricardo generalmente tiene personal mejor vestido». «¿Eres nueva?». «Personal, en mi propia casa». Vestida con mi ropa normal de sábado, jeans y una sudadera de la universidad, aparentemente me veía como la empleada para esta niña. «He estado aquí 12 años», dije. «¿12 años? Ricardo solo ha vivido aquí por 5, en Santa 12. Ella puso los ojos en blanco. Las empleadas siempre exageran su antigüedad. «Solo dile a Ricardo que estoy aquí. Estaré en la sala». Entró en mi sala, se sentó en mi sofá y puso los pies sobre mi mesa de centro. La mesa de centro que Ricardo y yo compramos en una venta de garaje en nuestro primer año de matrimonio y que restauramos juntos en el garaje. «¿Podrías traerme un poco de agua?», gritó. «Con limón, no mucho hielo». Le traje agua. «Sin limón, demasiado hielo». Suspiró como si la hubiera ofendido personalmente. «¿Ricardo te está capacitando? Así no es como le gustan las cosas». «¿Cómo le gustan las cosas a Ricardo?». «Apropiadamente. Eficientemente. Con respeto por sus invitados». «¿Eres una invitada frecuente?». «Estoy aquí todos los martes y jueves, cuando su esposa está en el trabajo. A veces los sábados si está en su club de lectura». «No tengo un club de lectura. No he trabajado los martes o jueves en 2 meses desde que cambié mi horario». Ricardo no sabía sobre el cambio. «Pareces saber mucho sobre su esposa», dije. Ella se rió. «Sé lo suficiente». Mayor se descuidó. Aburrida. Ricardo solo está con ella por conveniencia. Dice que es más barato mantenerla que divorciarse de ella. ¿Él dice eso? Todo el tiempo. Dice que ella lo atrapó joven, antes de que supiera lo que hacía. Ahora está atascado con una mujer anticuada que probablemente ni siquiera sabe qué es el Botox. Toqué mi cara inconscientemente. 37 años. Algunas líneas, claro. ¿Pero anticuada? Ricardo se merece algo mejor, continuó. Alguien joven hermosa que entienda sus necesidades. No una ama de casa que probablemente piensa que la posición del misionero es una aventura. Tal vez ella trabaja, sugerí. Ay, por favor. Ricardo dice que tiene un trabajito en alguna compañía. Probablemente una recepcionista o algo así. Nada importante. Mi trabajito. Dirigir la compañía que fundé hace 8 años. La que tiene 200 empleados. La que paga esta casa, el auto de Ricardo y su consultorio, que ha estado perdiendo dinero a cántaros durante 3 años. El consultorio de Ricardo debe ir bien, dije. Ella resopló. ¿Entre nosotras? Está batallando. Pero eso pasa cuando eres demasiado bueno. Necesita una mujer que lo impulse a ser implacable. Esa esposa suya probablemente alienta su lado blando. Tal vez ella paga las cuentas mientras él resuelve las cosas. Con su sueldito, por favor. Ricardo es el hombre. Él mantiene el hogar. Fui a la cocina. Saqué mi teléfono. Ricardo estaba en su club de golf. Rutina de sábado nunca cambiaba. Le envié un mensaje de texto para que viniera a casa inmediatamente. Emergencia con la casa. Me respondió que estaba a mitad de un juego. Le envié un mensaje de texto diciendo que el techo de su consultorio se había caído. Estaría en casa en 15 minutos. Regresé con Alexia. Ricardo ya viene. Por fin. Estaba esperando darle una sorpresa. Nos vamos a Cabo la próxima semana. Reservé la villa y todo. Cabo es bonito. Caro. Ricardo paga obviamente. Él siempre paga. Eso es lo que hacen los hombres de verdad. ¿Cuánto tiempo llevan juntos? 6 meses. Los mejores 6 meses de mi vida. Me compra todo lo que quiero. Me lleva a los mejores restaurantes. ¿Sabías que gastó $8 en mi collar de cumpleaños? Sí lo sabía, porque vi el estado de cuenta de la tarjeta de crédito, de nuestra cuenta conjunta, la que yo lleno con mi sueldito. Es generoso, Daya. Es muy generoso. Con la mujer adecuada. Su esposa probablemente solo recibe flores del supermercado y cenas en cadenas de restaurantes. Probablemente. El auto de Ricardo se detuvo. Entró, con cara de pánico por el techo de su consultorio. Vio a Alexia primero. Se puso blanco como el papel. Luego me vio a mí. Se puso aún más blanco. Ricardo. Alexia se levantó de un salto. ¡Sorpresa! Vine a verte. Alexia, ¿qué haces aquí? Visitándote, tontito. Tu empleada me dejó entrar. Aunque no es muy buena, quizás debas reemplazarla. ¿Mi empleada? Me miró.
Sonreí. Mantuve mi sonrisa firme mientras veía el rostro de Ricardo pasar por al menos 5 expresiones diferentes en unos 3 segundos. Abrió la boca como si quisiera decir algo. Luego se cerró de nuevo cuando no salió nada. Miró a Alexia. Luego de vuelta a mí. Luego a Alexia otra vez. Y pude ver su cerebro trabajando horas extra tratando de descubrir qué mentira podría salvarlo. Su mano se levantó para aflojarse la corbata, aunque no estaba apretada, y dio un extraño medio paso hacia atrás como si su cuerpo quisiera huir. Pero sus piernas no cooperaban. Alexia seguía parada allí con esa gran sonrisa en su rostro, perdiéndose por completo el pánico que irradiaba de Ricardo como ondas de calor en el asfalto en verano. Comenzó a moverse hacia él para un abrazo o algo, pero luego captó su expresión y se detuvo a mitad de camino. Su sonrisa flaqueó un poco y me miró con una expresión de confusión, como si estuviera tratando de entender por qué Ricardo no estaba feliz de verla. Vi sus ojos moverse hacia mi mano izquierda, donde estaba mi anillo de bodas. El mismo anillo que Ricardo puso en mi dedo hace 12 años cuando nos casamos en esa pequeña ceremonia en el juzgado porque éramos demasiado pobres para algo más grande. El anillo atrapó la luz de la ventana y vi a Alexia mirarlo fijamente durante 3 segundos sólidos antes de que su cerebro comenzara a hacer conexiones. Volvió a mirar a Ricardo, luego a mí otra vez, y su rostro pasó por esta realización en cámara lenta que hubiera sido graciosa si no estuviera sucediendo en mi sala. Ricardo finalmente encontró su voz y salió toda rasposa y extraña. Dijo que yo era su administradora de negocios, que me encargaba de las finanzas de la casa y ayudaba con el papeleo, y estaba hablando muy rápido, como si la velocidad hiciera la mentira más creíble. Alexia pareció aliviada por quizás 3 segundos. Sus hombros se relajaron y esa sonrisa confiada comenzó a regresar. Levanté mi mano izquierda para que el anillo quedara justo en su línea de visión y dije muy claramente que yo era su esposa de 12 años, de la que había estado hablando durante los últimos 20 minutos mientras le traía agua con demasiado hielo. El color se drenó del rostro de Alexia tan rápido que pensé que podría desmayarse allí mismo en mi piso de madera. Sus ojos se agrandaron y su boca se abrió en una perfecta forma de O. Y literalmente tropezó hacia atrás hasta que golpeó el marco de la puerta entre el vestíbulo y la sala. Se agarró al marco con una mano para no caer y su bolso de diseñador se deslizó de su hombro y golpeó el suelo con un sonido costoso que resonó en el repentino silencio. Pude verla tratando de procesar lo que acababa de decir, sus ojos mirando rápidamente entre mi cara y mi anillo y la expresión de culpabilidad de Ricardo. Su respiración se aceleró y su mano libre se levantó hacia su garganta como si no pudiera obtener suficiente aire. Ricardo comenzó a moverse hacia ella, pero levanté la mano y les dije a ambos que se sentaran en la sala porque íbamos a tener una conversación como adultos. Mi voz salió tranquila y firme, aunque mi corazón latía tan fuerte que podía sentirlo en mis oídos. Ricardo abrió la boca para discutir, probablemente para decir que no era un buen momento o que deberíamos hablar en privado o alguna otra excusa, pero algo en mi rostro lo hizo callarse inmediatamente. Se acercó al sofá y se sentó en el borde, como si pudiera necesitar salir corriendo en cualquier momento. Alexia lo siguió como si estuviera en trance, moviéndose lenta y cuidadosamente como si el suelo pudiera abrirse y tragarla. Se sentó en el extremo opuesto del sofá de Ricardo, lo más lejos que pudo mientras seguía estando en el mismo mueble. Me quedé de pie porque sentarme se sintió como renunciar a algún tipo de ventaja que no quería perder. Miré a Alexia y le dije que me contara todo sobre su relación con Ricardo e inmediatamente se giró para mirarlo como si él pudiera darle permiso o decirle qué decir. Ricardo estaba mirando sus manos en su regazo, mordiéndose la uña del pulgar de la forma en que lo hace cuando está nervioso. La boca de Alexia se abrió y se cerró varias veces antes de que saliera algún sonido, y cuando finalmente comenzó a hablar, su voz era temblorosa y pequeña. Dijo que habían estado juntos durante 6 meses, que se conocieron en alguna recaudación de fondos de un hospital donde Ricardo estaba tratando de conseguir referencias para su consultorio. Dijo que Ricardo le dijo que estaba infelizmente casado con alguien que no lo entendía, que era aburrida y vieja y no apreciaba lo buen hombre que era. Su voz se volvió aún más baja cuando dijo esa última parte, como si estuviera empezando a darse cuenta de lo estúpido que sonaba ahora. Ricardo trató de interrumpir con alguna disculpa o excusa, levantando la cabeza y abriendo la boca, pero lo corté antes de que pudiera decir una palabra. Le pregunté a Alexia sobre el dinero, sobre todas las cosas que Ricardo le compró, y mantuve mi voz firme y tranquila como si estuviera preguntando sobre el clima. Alexia enumeró todo con una voz pequeña y asustada que no se parecía en nada al tono seguro que había usado cuando pensó que yo era la empleada. Habló de cenas en restaurantes de los que nunca había oído hablar, de lugares en el centro con nombres en francés o italiano que probablemente costaban más por comida de lo que la mayoría de la gente gasta en comestibles en una semana. Mencionó el collar de $8 por su cumpleaños, viajes de compras donde Ricardo le compró zapatos, bolsos y ropa, viajes de fin de semana a complejos turísticos de playa a unas pocas horas de distancia. Luego mencionó el viaje a Cabo que había reservado, una villa que costaba $12 por la semana, y Ricardo le había dicho que no se preocupara por el costo, porque quería tratarla bien. Su voz se quebró en esa última parte, y vi lágrimas comenzando a formarse en sus ojos. Saqué mi teléfono y abrí nuestra aplicación bancaria, sacando los estados de cuenta de la tarjeta de crédito que había estado mirando durante el último mes, tratando de descubrir a dónde iba todo nuestro dinero. Sostuve el teléfono para que ambos pudieran ver la pantalla y me desplacé por los cargos, señalando cada uno con mi dedo. Cena en un lugar llamado The Burner Dan,
$470. Compra de joyas en Tiffany, $8.2. Habitación de hotel en The Ritz, $600 por una noche. Alexia se puso pálida de nuevo mientras me veía desplazarme por cargo tras cargo, y pude verla haciendo cálculos en su cabeza, sumando todo el dinero que Ricardo había gastado en ella durante 6 meses. Se giró hacia Ricardo y le preguntó si esto era cierto, si realmente había estado gastando el dinero de su esposa en ella, y su voz se quebró fuertemente en la última palabra como si fuera físicamente doloroso de decir. Ricardo trató de explicar que era complicado, que su consultorio había estado teniendo algunos años difíciles y que lo iba a pagar todo una vez que las cosas mejoraran. Lo interrumpí antes de que pudiera terminar y dije que su consultorio había perdido dinero durante 3 años consecutivos, que yo había estado cubriendo las pérdidas con mi salario mientras él fingía ser un médico exitoso que podía permitirse un amante. La mano de Alexia se levantó hacia su boca e hizo un pequeño sonido como si pudiera enfermarse. Le dije que yo había estado cubriendo las pérdidas del consultorio de Ricardo, el pago de su auto, esta hipoteca, básicamente todo en nuestras vidas, mientras él estaba jugando a ser un sugar daddy con mis ingresos. Dije que cada regalo que le dio, cada cena, cada habitación de hotel, cada cosa provenía del dinero que gané en mi compañía, el trabajito del que se había burlado antes. Alexia parecía que realmente iba a vomitar allí mismo en mi sofá, y honestamente no la culpé porque toda su fantasía sobre Ricardo siendo este hombre generoso y exitoso que podía cuidarla se acababa de hacer añicos. Ricardo todavía estaba mirando sus manos y noté que su rostro se había puesto rojo, no por vergüenza, sino por enojo, como si estuviera molesto porque le estaba diciendo a Alexia la verdad sobre nuestras finanzas. Alexia comenzó a llorar de verdad ahora, no lágrimas bonitas, sino sollozos feos que hicieron que su rímel corriera por su cara en rayas negras. Alexia se limpió la cara con el dorso de la mano y se manchó el maquillaje negro en la mejilla. Miró a Ricardo, y luego a mí, y algo pareció hacer clic en su cerebro porque de repente se enderezó en el sofá. Le preguntó a Ricardo sobre su padre y dijo que le prometió ayudar con el ascenso de carrera de su papá. La cara de Ricardo se puso aún más roja y se movió en su silla, pero no dijo nada. Le pregunté cuál era el nombre de su padre y Alexia dijo Noel Mercado sin mirarme. Sentí que mi estómago caía pesadamente porque sabía exactamente quién era Noel Mercado. Trabajaba en el departamento de operaciones de mi compañía y había estado allí durante 4 años haciendo un trabajo decente, pero nada que destacara como especial o merecedor de un ascenso. Me giré hacia Ricardo y le pregunté si realmente prometió influir en la carrera de Noel en mi compañía. Ricardo miró fijamente al suelo y su silencio me dijo todo lo que necesitaba saber. Había estado haciendo promesas sobre mi compañía a su amante, sin siquiera hablar conmigo al respecto. Alexia comenzó a llorar más fuerte ahora, y estas no eran las lágrimas delicadas de antes, sino sollozos feos y reales que hacían temblar todo su cuerpo. Llamó a Ricardo patético y preguntó qué tanto de lo que le dijo era realmente cierto. Ricardo solo se sentó allí mirando sus manos como si pudieran tener respuestas escritas en ellas. Me levanté y le dije a Alexia que tenía que irse de mi casa en este momento. Ella no discutió como esperaba, sino que simplemente agarró su bolso de diseñador de la mesa de centro y recogió su abrigo de donde lo había dejado en la silla. Caminó hacia la puerta principal y la seguí para asegurarme de que realmente se fuera. Alexia hizo una pausa con la mano en el pomo de la puerta y se giró para mirarme. Dijo que lo sentía y que no sabía que yo era real. Fue algo tan extraño de decir que casi me río, porque, por supuesto, yo era real. Abrió la puerta y salió hacia su auto y la vi irse antes de cerrar la puerta con llave. Cuando me di la vuelta, Ricardo estaba parado allí mismo, tratando de alcanzar mi brazo. Di un paso atrás rápido y le dije que no se acercara a mí. Comenzó a hablar muy rápido sobre cómo la aventura no significaba nada, y cómo me amaba y cómo terminaría por completo, para que pudiéramos superar esto juntos. Sus palabras se mezclaron como si pensara que si hablaba lo suficientemente rápido podría creerle. Levanté la mano para detenerlo y pregunté cuánto tiempo me había estado mintiendo sobre todo. No solo sobre Alexia, sino sobre el consultorio y el dinero y esos martes y jueves. La cara de Ricardo cambió y volvió a mirar al suelo. Admitió que el consultorio había estado batallando por más tiempo que 3 años. Dijo que era más como 5 años, y que no sabía cómo decírmelo. 5 años de mentir sobre su negocio mientras gastaba mi dinero para mantenerlo a flote. Ricardo dijo que se sentía castrado por mi éxito, y que todos en nuestro círculo social sabían que su esposa era la proveedora principal mientras él era el médico fracasado. Le recordé que trabajé en 2 empleos para que él terminara la escuela de medicina. Construí mi compañía de la nada mientras apoyaba su sueño de convertirse en médico. Esta era la forma en que me pagaba por 12 años de apoyarlo. Ricardo intentó interrumpir, pero seguía hablando por encima de él. Le dije que hiciera una maleta y se fuera esta noche. Podía quedarse en un hotel o con un amigo, pero tenía que irse en el plazo de 1 hora. Ricardo dijo que también era su casa, y que tenía derecho a quedarse aquí. Le recordé que mi nombre era el único en la escritura porque mi dinero pagó cada ladrillo de esta casa. Abrió la boca y la cerró y la abrió de nuevo, pero no salieron palabras. Señalé las escaleras y le dije que comenzara a empacar.
Ricardo subió las escaleras y escuché sus pasos en el piso de arriba. Fui a la cocina y saqué una botella de vino del estante. Me serví una copa grande y me senté en la mesa de la cocina tratando de procesar que mi matrimonio de 12 años se acababa de desmoronar en mi sala. La casa estaba tranquila, excepto por Ricardo moviéndose arriba, abriendo cajones y puertas de armarios. Me pregunté cómo me perdí todas las señales, o si simplemente no quería verlas, porque verlas significaría admitir que mi matrimonio era una mentira. Escuché los pasos de Ricardo bajando las escaleras y apareció en la puerta de la cocina con una maleta en la mano. La dejó y trató de disculparse una vez más. Dijo que haría cualquier cosa para arreglar esto y hacerlo bien. Tomé un sorbo de mi vino y le dije que lo único que podía hacer ahora era irse y darme espacio para pensar. Dije que hablaríamos a través de abogados de ahora en adelante, y que no debería contactarme directamente. Ricardo recogió su maleta y caminó hacia la puerta principal. La escuché abrirse y cerrarse, y luego su auto arrancó en el camino de entrada. El sonido del motor se desvaneció mientras se alejaba, y me quedé sola en mi cocina con mi vino. El vaso se sintió pesado en mi mano, y lo dejé sobre la mesa porque mis dedos estaban temblando. La casa estaba tan tranquila que podía escuchar el zumbido del refrigerador en la esquina y el tic-tac del reloj en la pared. Me senté allí durante quizás 10 minutos, simplemente mirando a la nada antes de que comenzaran las lágrimas. No el llanto bonito que ves en las películas, sino el feo donde tu cara se pone roja y te moquea la nariz y no puedes recuperar el aliento. Lloré por cada mentira que Ricardo me dijo durante 12 años. Lloré por trabajar en 2 empleos mientras él iba a la escuela de medicina y pensar que estábamos construyendo algo juntos. Lloré por cada vez que cubrí las pérdidas de su consultorio y le creí cuando dijo que las cosas mejorarían. Lloré por ser tan estúpida que no vi lo que estaba sucediendo en mi propia casa los martes y jueves. La peor parte fue saber que se quedó conmigo porque irse le costaría dinero, no porque me amara o incluso le agradara. Yo era solo una conveniencia. Una cuenta bancaria con latido. Me senté en esa mesa de la cocina hasta casi la medianoche llorando y bebiendo vino hasta que la botella estuvo vacía y mis ojos estaban tan hinchados que apenas podía ver. A la mañana siguiente me dolía la cabeza y mi cara se veía terrible en el espejo del baño. Me salpiqué agua fría en los ojos y traté de que mi rostro pareciera normal, pero no había forma de ocultar que había pasado la mitad de la noche llorando. Hice café y me senté de nuevo en la mesa de la cocina, esta vez mirando mi teléfono. Necesitaba hablar con alguien que entendiera. Alguien que me conociera antes de Ricardo y que todavía me conociera después. Llamé a Gemma a las 7 de la mañana a pesar de que era domingo. Ella contestó al segundo timbrazo y comencé a llorar de nuevo solo al escuchar su voz. Me preguntó dónde estaba y dije que en casa y ella dijo que estaría allí en 20 minutos. Gemma apareció 17 minutos después con una bolsa de bagels y queso crema y su propia taza de café de viaje. Me miró la cara y me abrazó allí mismo en la entrada. Nos sentamos en la mesa de mi cocina y le conté todo mientras comíamos bagels que realmente no podía saborear. Le conté sobre Alexia apareciendo y pensando que yo era la empleada. Le conté sobre el collar de $8 y el viaje a Cabo. Le conté sobre Ricardo gastando mi dinero en su novia durante 6 meses mientras le decía que su esposa era solo una mujer aburrida con un trabajito. Gemma se enojó más mientras hablaba, su cara se ponía roja y sus manos agarraban su taza de café tan fuerte que pensé que podría romperse. Me preguntó si sabía que Noel Mercado era el padre de Alexia. Me detuve a mitad del bocado y la miré fijamente porque ese nombre me resultaba familiar, pero no podía ubicarlo al principio. Luego me golpeó y me sentí mal de nuevo. Noel trabajaba en nuestro departamento de operaciones. Había estado allí durante 4 años, siempre tranquilo y profesional. Nunca supe que tenía una hija porque no hablábamos mucho de cosas personales en el trabajo. Gemma se inclinó hacia adelante y dijo que teníamos que tener cuidado con cómo esto afectaba a la compañía. Si Noel se enteraba de lo que pasó, si otros empleados se enteraban, podría crear problemas que no necesitábamos en este momento. Sabía que tenía razón, pero una parte de mí quería despedir a Noel solo por estar relacionado con Alexia. Gemma vio mi cara y me recordó que Noel no hizo nada malo, que castigarlo por las elecciones de su hija sería injusto y probablemente ilegal. Dijo que deberíamos mantener esto en silencio por ahora y manejarlo profesionalmente si se convertía en un problema laboral más adelante. Estuve de acuerdo a pesar de que se sentía mal que Noel pudiera seguir trabajando en mi compañía mientras su hija se acostaba con mi marido. Pasé el resto de ese fin de semana en mi oficina en casa revisando cada registro financiero que pude encontrar. Estados de cuenta bancarios, tarjetas de crédito, documentos de préstamos, todo. Cuanto más miraba, peor se ponía. Ricardo había estado escondiendo estados de cuenta de tarjetas de crédito en su auto. Los encontré cuando fui a buscar los papeles del seguro. 3 tarjetas diferentes de las que no sabía. Todas al límite. Todas a nombre de ambos. Adelantos en efectivo que sumaban casi $30 en 2 años. Encontré una solicitud de préstamo para su consultorio médico donde alguien había falsificado mi firma y la letra se parecía lo suficiente a la mía que tuve que compararla con documentos reales para asegurarme de que no era yo. Ricardo había solicitado un préstamo de $75 usando nuestra casa como garantía y yo nunca lo supe. Cada página que miraba me hacía sentir más estúpida por confiar en él. ¿Cómo me perdí esto? ¿Cómo no noté que miles de dólares desaparecían? Pero sabía cómo. Estaba ocupada dirigiendo mi compañía, trabajando 60 horas a la semana,
y confiaba en que mi marido fuera honesto con el dinero. Confié en él con todo, y usó esa confianza para robarme a ciegas mientras se acostaba con alguien lo suficientemente joven para ser su hija. El lunes por la mañana estaba en mi escritorio a las 6 haciendo llamadas antes de que llegara alguien más a la oficina. Necesitaba a la mejor abogada de divorcios de la ciudad, y todos decían que era Paloma Gutiérrez. El sitio web de su bufete decía que se especializaba en divorcios de alto patrimonio y tenía fama de ser dura. Llamé a su oficina a las 8 cuando abrieron y me atendió una asistente que sonaba aburrida. Le expliqué que necesitaba una cita de emergencia para un divorcio, y la asistente dijo que Paloma estaba completamente ocupada durante las próximas 3 semanas. Di mi nombre y mencioné el nombre de mi compañía, y el tono del asistente cambió por completo. Me puso en espera, y cuando regresó era la propia Paloma en el teléfono. La voz de Paloma era aguda y profesional, y preguntó qué hacía que esto fuera una emergencia. Le dije que mi marido había estado teniendo una aventura durante 6 meses, gastando activos conyugales en su amante y ocultando información financiera, incluyendo la falsificación de mi firma en documentos de préstamo. Paloma se quedó en silencio durante quizás 3 segundos, y luego dijo que podía verme esa tarde a las 3. Dije que estaría allí y me dio la dirección de su oficina en el centro en el distrito financiero. La oficina de Paloma estaba en el piso 40 de una torre de cristal que reflejaba toda la ciudad. El vestíbulo tenía suelos de mármol y arte moderno en las paredes y una recepcionista que parecía sacada de una revista de moda. Di mi nombre y la recepcionista sonrió y dijo que Paloma me estaba esperando. Me llevó por un pasillo con ventanas del suelo al techo y a una oficina de esquina que tenía vistas al río y al horizonte. Paloma se levantó de detrás de un enorme escritorio de madera oscura y me estrechó la mano. Tenía quizás 50 años, con ojos grises penetrantes y un traje negro que probablemente costaba más que el pago de mi auto. Su apretón de manos fue firme, y me indicó que me sentara en una de las sillas de cuero frente a su escritorio. Tenía un bloc legal listo y un bolígrafo en la mano y me miró como si pudiera ver a través de cualquier mentira que pudiera contar. Me gustó inmediatamente. Paloma me pidió que le contara todo desde el principio y no me interrumpió ni una vez mientras hablaba. Simplemente tomó notas en su bloc legal, su bolígrafo moviéndose rápido sobre el papel, y su rostro se mantuvo neutral incluso cuando llegué a las partes sobre el dinero. Saqué la carpeta que había traído con todos los registros financieros que había encontrado durante el fin de semana. Estados de cuenta de tarjetas de crédito que mostraban cargos en restaurantes caros y joyerías. Estados de cuenta bancarios que mostraban adelantos en efectivo. La solicitud de préstamo con la firma falsificada. Paloma revisó cada página cuidadosamente, a veces tomando notas, a veces tomando fotos con su teléfono. Cuando terminó me miró y dijo: el gasto del dinero conyugal de Ricardo en una aventura se llama disipación de activos conyugales, y ayudaría mucho a mi caso en el tribunal de divorcio. Explicó que a los jueces no les gustaba cuando un cónyuge usaba dinero compartido para financiar una aventura, especialmente cuando las cantidades eran tan grandes. Paloma dijo que probablemente podríamos conseguirme una parte más grande de todo porque Ricardo había malgastado tanto de nuestro dinero en Alexia. Sentí que algo se aflojaba en mi pecho al escuchar eso, como si tal vez no estuviera completamente indefensa en esta situación después de todo. Paloma preguntó sobre mi compañía y si Ricardo tenía alguna propiedad en ella. Expliqué que fundé la compañía hace 8 años antes de casarnos y la mantuve completamente separada. El nombre de Ricardo no estaba en ningún documento de la compañía. No tenía capital, ni participación de propiedad, nada. Paloma sonrió por primera vez y dijo que eso fue muy inteligente de mi parte. Explicó que en muchos divorcios las peleas más grandes eran por los activos comerciales. Pero como había mantenido mi compañía separada y la comencé antes del matrimonio, Ricardo no tenía ningún reclamo sobre ella en absoluto. Sentí que el alivio me inundaba porque mi compañía era todo lo que había construido y la idea de que Ricardo obtuviera alguna parte de ella me daban ganas de vomitar. Paloma tomó nota en su blog legal y dijo que nos aseguraríamos de que los papeles de divorcio fueran muy claros en que la compañía era solo mía y Ricardo tenía 0 derechos sobre ella. Hablamos del consultorio médico de Ricardo a continuación y el rostro de Paloma se puso serio de nuevo. Explicó que a pesar de que el consultorio estaba a nombre de Ricardo, cualquier deuda que él asumiera durante nuestro matrimonio era probablemente deuda conyugal. Eso significaba que yo podría ser responsable de la mitad de cualquier dinero que debiera su consultorio, incluso en un divorcio. Sentí que mi estómago caía porque sabía que su consultorio estaba ahogándose en deudas. Más de $100,000 fácilmente, tal vez más. Paloma vio mi cara y dijo que necesitaríamos mirar todas las finanzas del consultorio para ver exactamente con qué estábamos lidiando. Dijo que podría haber formas de argumentar que la mala gestión de Ricardo de su consultorio fue culpa suya y que yo no debería tener que pagar por ello, pero dependería de lo que mostraran los números. Me senté allí sintiéndome enferma pensando en estar atrapada con $50,000 o más de las deudas comerciales de Ricardo, además de todo lo demás que me había hecho. Paloma se recostó en su silla y dijo que necesitábamos contratar a alguien para que revisara todos nuestros registros financieros con lupa. Lo llamó un contador forense, alguien que se especializaba en encontrar dinero oculto y rastrear a dónde iba cada peso. Paloma dijo que conocía a alguien excelente que podría comenzar de inmediato y que podría testificar en la corte si lo necesitábamos. El contador documentaría exactamente cuánto gastó Ricardo en Alexia,
¿A dónde fueron todos los adelantos en efectivo y si había otras cuentas o deudas ocultas que aún no conocíamos? Paloma dijo que costaría alrededor de $5,000, pero que valdría cada peso porque una buena documentación fortalecería significativamente nuestro caso. Acepté de inmediato porque quería saber toda la verdad sobre lo que Ricardo había hecho con nuestro dinero. Paloma hizo una llamada allí mismo desde su escritorio y programó una reunión con el contador forense para esa misma semana. Cuando salí de su oficina una hora más tarde, sentí que finalmente tenía a alguien de mi lado que sabía cómo luchar contra lo que Ricardo me había hecho. Antes de irme de la oficina de Paloma, le pregunté sobre Noel Mercado y si tener al padre de Alexia trabajando en mi compañía creaba problemas legales para mí. Paloma dejó su bolígrafo y pensó por un momento antes de decir que era complicado, pero que probablemente no era algo por lo que alguien pudiera demandarme. Explicó que no podía despedir a Noel solo porque su hija se acostó con mi marido. Eso sería discriminación basada en relaciones familiares y podría abrirme a una demanda por despido injustificado. Paloma dijo que debería hablar con mi departamento de recursos humanos de inmediato y asegurarme de que documentáramos todo cuidadosamente para que nadie pudiera alegar que estaba tratando a Noel de manera diferente debido a lo que hizo Alexia. Le di las gracias y me fui sintiendo que cada parte de mi vida se estaba convirtiendo en un campo minado legal donde un paso en falso podría explotarme en la cara. De vuelta en mi oficina a la mañana siguiente, programé una reunión privada con Saúl Blanco, nuestro jefe de recursos humanos. Saúl había estado en la compañía durante 6 años y confiaba en él para manejar situaciones sensibles sin difundir chismes por el edificio. Cerré la puerta de mi oficina y le expliqué que estaba pasando por un divorcio y que podría haber complicaciones laborales sobre las que necesitaba su consejo. Saúl sacó un bloc de notas y escuchó sin interrumpir mientras le contaba que mi marido había estado teniendo una aventura con la hija de un empleado. No usé nombres al principio. Solo expuse la situación básica y pregunté qué necesitaba hacer para protegerme tanto a mí como a la compañía. El rostro de Saúl se mantuvo profesional, pero pude ver simpatía en sus ojos mientras decía que teníamos que ser extremadamente cuidadosos con cómo manejábamos el estatus del empleado. Explicó que no podíamos castigar a alguien por las acciones de sus familiares. Eso sería discriminación y podría resultar en una demanda que la compañía probablemente perdería. Saúl dijo que el mejor enfoque era documentar todo y tratar al empleado exactamente como trataríamos a cualquier otra persona, abordando solo problemas de rendimiento reales si surgían. Tomé un respiro y le dije a Saúl que el empleado era Noel Mercado en operaciones. Saúl asintió y abrió el archivo de personal de Noel en su computadora portátil, desplazándose por las revisiones de desempeño y los registros de asistencia. Después de unos minutos, levantó la vista y dijo que Noel había sido un empleado sólido durante 4 años sin problemas disciplinarios y calificaciones de desempeño consistentemente buenas. Saúl explicó que esto en realidad hacía que la situación fuera más difícil porque no podía justificar despedir a Noel o trasladarlo a un puesto diferente sin una razón comercial legítima. Si hacía algo que pareciera una represalia por el affair de su hija con mi marido, Noel podría demandarme tanto a mí personalmente como a la compañía. Me sentí frustrada porque una parte de mí quería que Noel se fuera para no tener que verlo todos los días y que me recordara lo que hizo su hija, pero entendí que Saúl tenía razón sobre los riesgos legales. Saúl cerró el archivo de Noel y dijo que deberíamos documentar esta conversación y crear un plan sobre cómo manejar cualquier problema que pudiera surgir. Sugirió que tratáramos a Noel exactamente como a cualquier otro empleado, evaluándolo solo por su rendimiento laboral y comportamiento en la oficina. Si el rendimiento de Noel se veía afectado o si creaba problemas debido a la situación con Alexia y Ricardo, abordaríamos esos problemas a través de los canales normales de recursos humanos con todo documentado. Saúl dijo que no podíamos castigar preventivamente a Noel por algo que su hija adulta eligió hacer, a pesar de que yo tenía todo el derecho de estar enojada por toda la situación. Estuve de acuerdo con el enfoque de Saúl a pesar de que se sintió insatisfactorio y él tomó nota sobre nuestra reunión para el archivo de recursos humanos en caso de que alguna vez necesitáramos demostrar que manejamos todo correctamente. Esa noche estaba sentada en casa revisando más registros financieros cuando mi teléfono vibró con un mensaje de texto de Ricardo. Preguntó si podíamos hablar porque quería explicar todo y tratar de arreglar las cosas. Miré el mensaje por un momento antes de recordar la instrucción de Paloma de que toda comunicación debería pasar por su oficina ahora. Le reenvié el mensaje de texto de Ricardo a Paloma sin responderle y dejé que ella manejara lo que él quisiera decir. Paloma me respondió con un mensaje de texto 20 minutos después diciendo que se pondría en contacto con el abogado de Ricardo y le recordaría que la comunicación directa conmigo no era apropiada durante los procedimientos de divorcio. La contadora forense que Paloma recomendó apareció en mi casa 2 días después con un maletín y usando lentes que la hacían parecer una bibliotecaria. Su nombre figuraba en su tarjeta de presentación, pero Paloma me había advertido que tenía la personalidad de una detective y no dejaría de excavar hasta que encontrara todo. La llevé a la oficina de Ricardo en casa y le di acceso a todos nuestros registros financieros, estados de cuenta bancarios, facturas de tarjetas de crédito y declaraciones de impuestos de los últimos 5 años. Se instaló en el escritorio de Ricardo con su computadora portátil y calculadora y se puso a trabajar mientras yo intentaba concentrarme en mi propio trabajo en otra habitación. 6 horas después me llamó de nuevo a la oficina y me mostró lo que había encontrado. La contadora había descubierto cosas que incluso yo me había perdido durante mi propia revisión.
Pequeños retiros de efectivo que sumaban miles de dólares, de transferencias misteriosas a cuentas que no sabía que existían y un patrón de gasto que mostraba claramente que Ricardo había estado planeando y financiando su aventura por más de 6 meses. Tenía hojas de cálculo codificadas por colores por categoría que mostraban exactamente a dónde fue cada peso y la cantidad total que Ricardo gastó en Alexia era incluso más alta de lo que pensaba. El miércoles por la tarde, mi asistente me dijo que Noel Mercado había solicitado una reunión a través de los canales adecuados. Le pedí a Saúl que se sentara como representante de recursos humanos y nos reunimos en una de las salas de conferencias pequeñas en lugar de mi oficina. Noel entró luciendo incómodo con una camisa de vestir y corbata, más formal que su ropa de trabajo habitual. Se sentó frente a nosotros y me agradeció por tomarme el tiempo para reunirme con él. Noel dijo que quería abordar algo directamente y preguntó si la participación de su hija con mi marido afectaría su posición en la compañía. Pude verlo agarrando el borde de la mesa y su rostro estaba tenso por el estrés mientras esperaba mi respuesta. Le dije a Noel honestamente que lo que sucedió entre Ricardo, Alexia y yo era un asunto personal separado de su empleo. Expliqué que su rendimiento laboral era lo que importaba en esta compañía, y mientras continuara haciendo un buen trabajo, su posición estaba segura. Los hombros de Noel cayeron con un alivio visible y me agradeció por ser profesional sobre la situación. Luego su cara cambió y dijo que Alexia le había contado todo sobre lo que sucedió en mi casa, cómo pensó que yo era la empleada y dijo cosas terribles sobre mí. Noel dijo que estaba horrorizado por el comportamiento de su hija y avergonzado de haber criado a alguien que pudiera tratar a otra persona de esa manera. Noel miró sus manos y dijo que trató de criar mejor a Alexia, que su madre murió cuando ella tenía solo 8 años y tal vez la consintió demasiado tratando de compensar la pérdida de su mamá. Dijo que le dio a Alexia todo lo que pedía porque se sentía culpable de que creciera sin una madre y ahora podía ver que creó a una joven malcriada que pensaba que podía tomar lo que quisiera sin importarle a quién lastimaba. Sentí un destello inesperado de simpatía por Noel sentado allí hablando de su difunta esposa y sus arrepentimientos por criar a su hija. Pero mantuve mi máscara profesional y le dije de nuevo que su posición en la compañía estaba segura, que apreciaba que viniera a hablar conmigo directamente y que todos deberíamos concentrarnos en seguir adelante. Noel me agradeció una vez más y salió de la sala de conferencias y Saúl tomó notas sobre la reunión para el archivo de recursos humanos en caso de que alguna vez necesitáramos demostrar que manejamos todo correctamente. Esa noche, Ricardo comenzó a llamarme desde diferentes números de teléfono después de que bloqueé su celular. No respondí ninguna de las llamadas, pero dejó mensajes de voz que escuché más tarde. Los mensajes alternaban entre apologéticos y enojados, con Ricardo rogándome que hablara con él en un mensaje de voz y luego acusándome de reaccionar de forma exagerada y tratar de destruir su vida en el siguiente. Guardé todos los mensajes de voz como me dijo Paloma y se los reenvié todos a su correo electrónico. A la mañana siguiente, Paloma llamó y dijo que le enviaba al abogado de Ricardo una carta formal de cese y desista diciéndole que dejara de contactarme directamente. Dijo que si Ricardo seguía llamando después de recibir la carta, podríamos usarla como evidencia de acoso y solo lo haría quedar peor cuando llegáramos a la corte. 2 semanas después, la contadora forense regresó a la oficina de Paloma con su informe completo y me senté frente a ella mientras me explicaba cada transacción. Tenía hojas de cálculo codificadas por colores por categoría y las secciones rojas para el gasto de Alexia cubrían 3 páginas completas. $60 en 6 meses desglosados en cenas en restaurantes de los que nunca había oído hablar, compras de joyas, tiendas de ropa de diseñador, un viaje de fin de semana a Miami y la villa de Cabo de $12 que Ricardo pagó por adelantado en su totalidad. La contadora me mostró recibos de cenas de $800 donde Ricardo pidió botellas de vino que costaban más que nuestro presupuesto mensual de comestibles. Encontró cargos en hoteles de lujo en nuestra propia ciudad. Lugares donde Ricardo me dijo que estaba asistiendo a conferencias médicas cuando en realidad estaba gastando mi dinero en habitaciones de hotel a 20 minutos de nuestra casa. La voz de la contadora se mantuvo profesional y tranquila mientras destruía mi matrimonio con números y fechas y estados de cuenta de tarjetas de crédito. Paloma tomó notas e hizo preguntas sobre transacciones específicas, construyendo su caso pieza por pieza. Cuando terminamos, Paloma dijo que este nivel de disipación se vería muy bien en la corte. Los jueces no veían con buenos ojos a los cónyuges que gastaban activos conyugales en aventuras. Ella presentó los papeles de divorcio esa tarde citando adulterio y disipación de activos conyugales como causales. Ricardo fue notificado en su consultorio médico 3 días después durante el horario comercial. Paloma lo arregló así a propósito. Dijo que se merecía la humillación pública después de lo que hizo. Su recepcionista llamó a mi celular por error pensando que todavía manejaba los asuntos comerciales de Ricardo y me dijo que un notificador se presentó durante las horas de atención al paciente y le entregó los papeles a Ricardo frente a todo su personal. 20 minutos después de ser notificado, sonó el teléfono de la oficina de Paloma y su asistente dijo que Ricardo estaba en la línea gritando. Paloma lo puso en altavoz para que yo pudiera escuchar y su voz se escuchó enojada y desesperada, gritando sobre cómo lo estaba humillando públicamente y destruyendo su reputación. Paloma esperó hasta que se quedó sin aliento y luego dijo muy tranquilamente que esto es lo que sucede cuando gastas el dinero de tu esposa en tu amante. Ricardo trató de discutir, pero Paloma lo interrumpió y le dijo que toda comunicación futura tenía que pasar por su abogado. Luego colgó mientras él todavía estaba hablando. No sentí nada al escucharlo enfurecerse,
solo una especie de satisfacción cansada de que finalmente estaba enfrentando consecuencias reales. Su abogado se comunicó con Paloma la semana siguiente proponiendo la mediación para evitar una batalla judicial desordenada. Paloma me llamó a la oficina y expuso las opciones. Dijo que teníamos un caso muy sólido, pero que el litigio sería costoso y emocionalmente agotador. Explicó que la mediación podría llevarnos a un acuerdo más rápido y ahorrarnos dinero y honorarios legales, aunque estaba feliz de destrozar a Ricardo en la corte si eso era lo que yo quería. Pensé en sentarme en un juicio, en que todo nuestro matrimonio fuera analizado en público, en escuchar las excusas de Ricardo frente a un juez. La idea me agotó antes de que comenzara. Le dije a Paloma que intentaría una sesión de mediación y si no funcionaba, iríamos a la corte. Ella dijo que eso era inteligente, que siempre podríamos litigar más tarde si Ricardo no era razonable. La mediación tuvo lugar 2 semanas después en una sala de conferencias en un edificio de oficinas neutral en el centro. Paloma y yo llegamos primero y preparamos nuestros materiales en un lado de la larga mesa. Ricardo apareció 10 minutos tarde con su abogado y cuando entró, apenas lo reconocí. No se había afeitado en días, su traje estaba arrugado como si hubiera dormido en él y tenía ojeras que lo hacían parecer 10 años mayor. Su abogado era un tipo más joven que no dejaba de mirar nerviosamente a Paloma como si supiera que estaba superado. Nos sentamos todos y miré a Ricardo al otro lado de la mesa y no sentí nada más que un agotamiento profundo hasta los huesos. Este hombre con el que había pasado 12 años, trabajé en 2 empleos para mantenerlo en la escuela de medicina, construí toda una vida a su alrededor y ahora era solo un extraño que me había robado. La mediadora era una mujer de unos 50 años que explicó las reglas básicas y nos pidió a cada uno que compartiéramos nuestra perspectiva sobre el matrimonio y el divorcio. Ricardo fue primero y lo vi tratar de hacerse la víctima. Dijo que yo siempre estaba trabajando, que mi éxito lo hacía sentir pequeño e inadecuado, que necesitaba a alguien que lo hiciera sentir importante y masculino. De hecho, dijo que Alexia lo hacía sentir como un hombre de maneras que yo nunca lo hice, como si nuestros 12 años juntos no significaran nada porque tuve el descaro de ser exitosa. El rostro de la mediadora se mantuvo neutral, pero vi su ceja temblar cuando Ricardo me culpó por su aventura. Su abogado parecía incómodo y seguía tratando de dirigir a Ricardo hacia puntos de conversación más razonables, pero Ricardo estaba embalado hablando sobre lo difícil que era estar casado con alguien más exitosa que él. Cuando Ricardo finalmente dejó de hablar, la mediadora se giró hacia mí y me preguntó mi perspectiva. No grité, ni lloré, ni hice ninguna de las cosas que Ricardo probablemente esperaba. Simplemente expuse los hechos con la misma voz tranquila que usaba en las reuniones de negocios. Le dije a la mediadora que apoyé a Ricardo durante la escuela de medicina trabajando en 2 empleos mientras él estudiaba. Expliqué que fundé mi compañía hace 8 años y ahora emplea a 200 personas. Repasé cómo el consultorio médico de Ricardo había estado perdiendo dinero durante 3 años y cubrí cada pérdida sin quejarme. Describí pagar nuestra hipoteca, el pago de su auto, todo nuestro estilo de vida mientras él jugaba a ser sugar daddy de mentira con mi dinero. Mencioné los $60 que gastó en su amante en 6 meses. Dinero que provenía de nuestra cuenta conjunta que yo llenaba con mi salario. La cara de la mediadora dijo todo sobre a quién creía y el abogado de Ricardo comenzó a mirar sus notas como si estuviera buscando alguna forma de salvar esto. Paloma abrió su carpeta y sacó el informe del contador forense. Ella explicó a la mediadora los hallazgos, cada número documentado y verificado, $60 en la aventura desglosados por categoría, otros $150 en pérdidas del consultorio que cubrí durante 3 años, la casa, ambos autos, nuestros ahorros, todo financiado principalmente por mis ingresos. El abogado de Ricardo hizo una mueca visible cuando Paloma llegó a la cantidad total de activos conyugales que Ricardo había disipado o que mis ingresos habían financiado. Su cara se puso roja y pidió un descanso de 15 minutos para consultar con su cliente. Paloma estuvo de acuerdo y salieron de la sala de conferencias mientras nosotras nos quedamos atrás. Cuando regresaron, Ricardo parecía derrotado de una manera que nunca había visto antes. Sus hombros estaban caídos y no me miraba a los ojos. Su abogado carraspeó y propuso un acuerdo. Ricardo se quedaría con su consultorio médico y todas sus deudas. Yo me quedaría con la casa y mi compañía. Dividiríamos otros activos conyugales 60 hasta 40 a mi favor como compensación por su disipación. Paloma ni siquiera parpadeó antes de replicar. División 70 hasta 30 y Ricardo paga mis honorarios legales, que habían llegado a unos $15 hasta ahora. El abogado de Ricardo trató de negociar, dijo que 65 hasta 35 era más razonable, pero Paloma simplemente se sentó allí inamovible y dijo que 70-30 metroas honorarios era su única oferta. Les recordó que teníamos documentación para todo y que un juez probablemente sería aún menos generoso con Ricardo después de ver cómo gastó los fondos conyugales. El abogado de Ricardo miró a Ricardo y Ricardo solo asintió una vez como si se hubiera rendido. Sabía que lo destruiríamos en la corte con la evidencia que teníamos. Paloma sacó el acuerdo de conciliación que había redactado por adelantado, segura de que llegaríamos a este punto. Explicó los términos mientras el abogado de Ricardo tomaba notas. El acuerdo incluía un lenguaje muy específico de que Ricardo no tenía ningún reclamo sobre mi compañía, ni ahora ni nunca,
independientemente de cualquier crecimiento o éxito futuro. Tenía que refinanciar todas las deudas de su consultorio a su nombre solamente dentro de 6 meses. Si no podía obtener refinanciamiento, tenía que vender el consultorio y usar las ganancias para pagarme las pérdidas que había cubierto a lo largo de los años. Paloma había pensado en todo. En todas las posibles formas en que Ricardo podría intentar ir tras mi dinero más tarde. Su abogado leyó el acuerdo cuidadosamente y pude verlo darse cuenta de que no había salida, que teníamos a Ricardo completamente acorralado. Ricardo firmó sin leerlo él mismo. Solo confió en la evaluación de su abogado de que este era el mejor trato que iba a conseguir. Paloma deslizó el acuerdo de conciliación por la mesa y me entregó un bolígrafo. Firmé mi nombre en cada línea marcada. El bolígrafo rascando el papel con un sonido que se sintió final y extraño. Ricardo firmó sus páginas sin leerlas de nuevo. Solo movimientos mecánicos como si estuviera firmando algo que ya no le importaba. La mediadora fue testigo de nuestras firmas y recogió los documentos diciendo que los presentaría en la corte esa tarde. Paloma me dijo que el periodo de espera de 60 días comenzaba hoy, y que el divorcio sería final exactamente 2 meses a partir de ahora. Ricardo se levantó cuando la mediadora salió de la sala y se movió hacia mí con la mano extendida. Dijo que deberíamos hablar en privado, que había cosas que necesitaba explicar, pero agarré mi bolso y pasé junto a él sin mirarle la cara. Paloma me siguió y escuché a Ricardo llamarme por mi nombre detrás de nosotras, pero seguí caminando por el pasillo hacia el ascensor. El vestíbulo del edificio se sintió demasiado brillante después de la sala de conferencias oscura, y me quedé afuera en la acera tomando respiraciones profundas de aire frío. Paloma me apretó el hombro y dijo que lo hice bien allí, que el acuerdo era justo y protegía mis intereses por completo. Conduje de vuelta a la oficina porque ir a casa se sentía imposible y necesitaba estar en un lugar que tuviera sentido. Gemma estaba en su oficina cuando regresé y me miró la cara y cerró su puerta. Me senté en la silla frente a su escritorio y le conté todo sobre el acuerdo, la división 70 hasta 30. Ricardo quedándose con su consultorio en quiebra, yo quedándome con la casa y la compañía. Ella dijo que era un buen resultado, que Ricardo obtuvo lo que se merecía, pero luego se inclinó hacia adelante y dijo: «Te ves demasiado tranquila sobre todo». Me dijo que estaba actuando como si acabara de cerrar un negocio en lugar de terminar mi matrimonio y que le preocupaba que estuviera guardando todo por dentro. Dije que estaba bien, que solo quería que terminara, pero Gemma sacudió la cabeza y dijo que me conocía mejor que eso. Cambié el tema a cosas del trabajo y ella me dejó, pero pude ver la preocupación en sus ojos. Esa noche fui a la casa vacía y me quedé parada en la cocina mirando a la nada. Los papeles del acuerdo estaban en mi bolso y mi anillo de bodas todavía estaba en mi dedo y me di cuenta de que había estado casada durante 12 años con alguien a quien nunca conocí realmente. Subí a nuestro dormitorio, me senté en el borde de la cama y finalmente me permití llorar. No lágrimas silenciosas, sino sollozos fuertes y feos que venían de un lugar profundo en mi pecho. Lloré por la chica de 25 años que trabajó en 2 empleos para que su marido terminara la escuela de medicina. Lloré por cada vez que cubrí las pérdidas de su consultorio sin quejarme. Lloré por el futuro que pensé que tendríamos, hijos y jubilación y envejecer juntos. Lloré por la persona que pensé que era Ricardo, el hombre con el que me casé que aparentemente nunca existió en absoluto. Lloré hasta que me dolió la garganta y mis ojos estaban hinchados y no me quedaban lágrimas, y luego me acosté en la cama todavía con mi ropa de trabajo y miré fijamente al techo hasta que me dormí. Las siguientes semanas se sintieron extrañas y desconectadas, como si estuviera viviendo en un lugar intermedio. Técnicamente todavía estaba casada, pero Ricardo se había ido, y la casa era solo mía. No podía obligarme a preocuparme por redecorar o cambiar algo porque todo se sentía temporal, como si estuviera esperando que algo comenzara. Me lancé al trabajo, llegando a la oficina a las 7 y quedándome hasta las 8 o 9 de la noche. Gemma me miró con ojos preocupados, pero no insistió. La casa vacía era más fácil de manejar cuando estaba demasiado cansada para pensar en ello. Noel vino a mi oficina un martes con informes trimestrales y fue profesional y minucioso como siempre. Después de que se fue, Saúl se pasó y cerró mi puerta. Dijo que Noel había estado viendo a un terapeuta para lidiar con la culpa por lo que hizo Alexia, que Noel se culpaba a sí mismo por criar a una hija que podía lastimar a alguien de esa manera. Saúl dijo que Noel nunca lo mencionó en el trabajo y mantuvo la cabeza baja, pero la terapia lo estaba ayudando a procesar todo. Sentí un respeto inesperado por Noel, que estaba asumiendo la responsabilidad por su parte a pesar de que Alexia era una adulta que tomó sus propias decisiones. Unas semanas más tarde Noel me encontró en el pasillo y me preguntó si podía hablar conmigo por un minuto. Dijo cuidadosamente, como si estuviera caminando por un campo minado, que Alexia se había mudado de vuelta a casa después de que Ricardo ya no pudiera pagar su departamento. Me dijo que su hija estaba trabajando con una terapeuta y lamentaba profundamente lo que hizo, que quería disculparse algún día si yo estaba dispuesta a escucharla. Miré el rostro cansado de Noel y vi a un padre que estaba sufriendo por los errores de su hija. No respondí a lo que dijo sobre Alexia, porque no estaba lista para esa conversación, solo asentí una vez y me fui. Noel no volvió a mencionarlo. Escuché a través de amigos en común que el consultorio médico de Ricardo estaba batallando peor que nunca sin mi dinero apuntalándolo. Alguien me dijo que se estaba reuniendo con corredores de negocios para vender el consultorio, que podría no tener otra opción si las cosas no mejoraban pronto. Una parte de mí se sintió reivindicada de que las consecuencias fueran reales e inmediatas. Pero sobre todo,
Solo me sentí triste de que 12 años de matrimonio terminaran con él vendiendo el sueño que lo ayudé a construir, que todo se redujera a dinero y mentiras, y una chica de 25 años que pensó que podía tener la vida de otra persona. 8 semanas después de que firmamos el acuerdo, Paloma llamó a mi celular mientras estaba en una reunión. Salí para tomarla, y ella dijo que la corte había procesado todo, y que el divorcio era final a partir de esa mañana. Yo era oficialmente soltera de nuevo a los 37 años. Paloma dijo que el papeleo llegaría en unos días y que debería llamar si necesitaba algo más. Le agradecí y colgué y me quedé parada en el pasillo tratando de procesar que en realidad había terminado. 12 años de matrimonio disueltos en 60 días de espera. Se sintió surrealista y anticlimático, como si debiera sentir algo más grande que este extraño y vacío alivio. Gemma insistió en llevarme a cenar esa noche para conmemorar la ocasión, aunque estuvo de acuerdo en que celebración no era la palabra adecuada. Fuimos a un caro lugar italiano en el centro y ella pidió una botella de vino. Cuando llegó, levantó su copa y dijo: por los nuevos comienzos, por los nuevos inicios, por recordar quién eres sin que alguien te detenga. Brindé mi copa contra la suya y traté de sentirme optimista sobre el futuro en lugar de solo agotada por el pasado. La comida era buena y Gemma me hizo reír con historias sobre terribles primeras citas que había tenido, y durante unas horas casi me sentí normal. A la semana siguiente, hice una cita con un terapeuta porque Gemma tenía razón en que estaba guardando todo. La oficina de la terapeuta estaba en un edificio tranquilo con sillas cómodas e iluminación suave. Me senté en su sofá y le conté toda la historia desde el principio. Ella escuchó sin interrumpir y luego dijo algo que me impactó. Me dijo que había estado tan involucrada en la vida que construí que ignoré las señales de alerta obvias sobre Ricardo, que elegí creer sus mentiras porque admitir la verdad significaba admitir que había desperdiciado años con la persona equivocada. Dijo que reconocer esos patrones era el primer paso para asegurarme de no repetirlos, que comprender por qué tomé esas decisiones me ayudaría a tomar mejores decisiones en el futuro. Salí de su oficina sintiéndome expuesta y vulnerable, pero también más ligera de alguna manera, como si tal vez hablar de ello realmente pudiera ayudarme a superarlo. Pasaron 3 meses después de que llegaron los papeles de divorcio, y me establecí en una rutina que se sentía más mía que cualquier cosa en años. Noel me envió un correo electrónico a través de los canales apropiados de la compañía preguntando si podía reunirse conmigo. Dijo que era personal y que entendía si me negaba. Estuve de acuerdo porque Noel había sido nada más que profesional desde que sucedió todo, y me reuní con él en mi oficina un jueves por la tarde. Entró luciendo nervioso y con actitud de disculpa, y luego Alexia lo siguió. Se veía completamente diferente a la mujer rubia que me entregó su abrigo ese sábado. Su cabello estaba recogido en una simple coleta, sin maquillaje, con jeans y un suéter sencillo que probablemente provenía de una tienda normal en lugar de alguna boutique de diseñador. Mantuvo los ojos bajos y esperó a que Noel hablara primero. Él me dijo que Alexia había estado trabajando duro en sí misma, viendo a un terapeuta 2 veces por semana, y que quería disculparse adecuadamente si yo estaba dispuesta a escucharla. Miré a Alexia y ella finalmente me miró a los ojos. Y vi algo real allí en lugar de la actitud de derecho de antes. Les dije que se sentaran. Alexia tomó un respiro y comenzó a hablar. Dijo que sabía que las palabras no podían arreglar lo que hizo, pero que necesitaba intentarlo de todos modos. Explicó que creció consentida después de que su mamá murió, que Noel le dio todo para compensar la pérdida, y se convirtió en esta persona que pensaba que el mundo existía para servir sus deseos. Sabía que Ricardo estaba casado cuando comenzaron a verse, pero se convenció de que no importaba porque su esposa era solo una idea abstracta, no una persona real con sentimientos y una vida. Conocerme ese día la sorprendió al darse cuenta de que había lastimado a un ser humano real, alguien que construyó un hogar y una compañía y toda una vida en la que ella trató de entrar como si fuera suya para tomar. Dijo que había estado trabajando con su terapeuta para comprender por qué tomó esas decisiones, por qué pensó que merecía cosas que le pertenecían a otra persona, y estaba comenzando a ver lo equivocada que había estado su forma de pensar. La escuché hablar y me di cuenta en algún momento durante su disculpa de que ya no estaba enojada. La rabia que ardía tan caliente cuando se sentó en mi sofá y me insultó se había desvanecido en algo cansado y pesado, y estaba agotada de llevarla conmigo. Le dije a Alexia que apreciaba que viniera aquí y fuera honesta, que podía ver que estaba tratando de cambiar. Dije que la perdonaba no porque se lo hubiera ganado, o porque lo que hizo estuviera bien, sino porque necesitaba dejar ir este peso para poder seguir adelante. Comenzó a llorar y me agradeció, y Noel se veía aliviado y agradecido de una manera que me alegró haber aceptado esta reunión. Se fueron después de unos minutos más y me senté en mi oficina sintiéndome más ligera de lo que había estado en meses. 6 meses después de que la amante de Ricardo tocó mi timbre, mi vida no se parecía en nada a lo que esperaba, y de alguna manera era mejor de lo que imaginaba. Mi compañía alcanzó ganancias récord ese trimestre, y contratamos a 50 nuevos empleados. Nos expandimos a 2 nuevos mercados que había estado planeando durante años. Comencé a salir con alguien que conocí a través de Gemma, un consultor que trabajaba con startups de tecnología, y en realidad se emocionaba cuando hablaba de estrategia de negocios, en lugar de parecer aburrido o amenazado. Él ganaba más dinero que yo y no le importaba que yo fuera exitosa, lo trataba como algo para celebrar en lugar de competir. La casa se sintió llena de nuevo porque la llené con mis propias cosas, mis propias elecciones,
mi propia vida en lugar de tratar de construir algo con alguien que resentía cada ladrillo que yo ponía. Algunos días incluso estoy agradecida de que Alexia se presentara ese sábado por la tarde con su vestido de diseñador y su actitud, porque me liberó de un matrimonio que estaba lentamente asfixiando quién soy realmente.